Voy a compartir de nuevo la pantalla, estimado. Es que creo que se le creo dejó compartir. Creo que la pantalla no está, ¿cierto? Sí, no está. Se dejó de compartir. Aquí está. Ahí sí ya está la pantalla, ¿cierto? Bueno, ustedes me dicen. No, todavía no le vemos la pantalla, estimado. No sale. No, todavía no. Todavía no está, Eusebio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, Robinson. Bueno, gracias. Aquí voy a hablar. Creo que hay poquita gente, pero bueno, hay que respetar el tiempo igual. Entonces, de ahí hasta las 7, o sea, 4:07 y empiezo, ¿cierto? Bueno, ahí parece que ya... Aunque no, ¿será que no? ¿Será que habrá habido algún problema con los links? Pero se me hace raro porque yo entré desde el mismo link. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual, Ahora sí se ve la pantalla, mano. Excelente. Ay, no me digas que están viendo lo que estoy leyendo de las patentes. No, ya se los quito. Bueno, es que a mí me gusta mucho eso de ver qué patentes nuevas hay, Robinson. Así es, muy bien. Son como mis hábitos. Bueno. No, pero Eso, mira, mientras empieza ahí, aquí tú las puedes ver, Robinson, mira, y te dice el warning, ¿sí ves? Entonces, ¿qué nuevas tecnologías hay sobre tal tema? Bueno, buenas, voy a empezar la charla, listo. Entonces, déjeme, yo presento un momento. Bueno, sí, señor, déjeme presento antes de dar inicio y le damos a la charla, ¿le parece? Muy buenas tardes, estimados asistentes. Un gusto tenerlos el día de hoy presentes. Quisiera primero agradecer al conferencista por brindarnos de su apreciado tiempo y por culminar el día de hoy los días de geominería, que han sido un total éxito. Lastimosamente, pues hoy no tenemos el apoyo de muchos asistentes, pero no hay problema. Estamos muy felices por nuestro evento, ha tenido una muy buena acogida. Quisiera recordarles que los autores de este evento fue tres capítulos estudiantiles. El capítulo estudiantil de la Sociedad Colombiana de Geología de la Universidad de Santander, el capítulo de la APG de la Universidad de Santander y el capítulo de la SME de la Universidad Francisco de Paula Santander. Y nosotros tres nos unimos y realizamos este evento maravilloso de los días de geominería. Quisiera también agradecerles a los asistentes que están el día de hoy presentes. Y sin más preámbulos, darle la palabra a nuestro estimado conferencista para dar inicio a la conferencia. Muchísimas gracias. Buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar hago el disclaimer que esto es un ejercicio netamente académico, entonces no se endosa a mis antiguos empleadores actuales o futuros, y que además, como se puede ver acá en las slides, estas slides tienen, esto es lo del Creative Commons no comercial, o sea, aquí se está usando la información que aparece pero sin fines comercial. Entonces cada vez que salga algo abajo en la esquina derecha inferior dice el origen, que si es Standard & Poor's Plan, si es Bloomberg, si es el tiempo, si es de donde venga la información. Bueno, entonces esta es la agenda. Vamos a hablar de qué es la innovación, cómo se relaciona la innovación con la competitividad. Vamos a ver ciertas tendencias principales de 2020. Metales y minería es un informe que hizo Standard & Poor's sobre unos supuestos para la nueva realidad de las empresas mineras. También hablaron de los riesgos y oportunidades que conllevaba eso. Esta parte que está a la derecha arriba sobre el vídeo es mostrar cómo predecir el futuro no es tan fácil, en realidad es casi imposible de cierta manera, sobre todo cuando hay tantos agentes y sobre todo que los seres humanos tomamos decisiones irracionales. Entonces la acumulación de decisiones irracionales es mucho más
sube mucho más la entropía, o sea, es mucho más difícil de modelar toda esa cantidad de decisiones de los seres humanos. Entonces esta empresa hizo unas predicciones en 2016-2015 sobre cómo iba a estar la industria minera en 2020. Entonces ahí voy a mostrarles la ironía, que son tecnologías emergentes, unos retos actuales y futuros. ¿Qué pasa ahora con la minería después de 2020? ¿Cuál es la clave del futuro? Realmente sí hay una clave para enfrentarse al futuro y un ejemplo y unas conclusiones. Entonces, empezando, realmente esto introductorio de que la innovación, que siempre se relaciona con la creatividad, normalmente la gente relaciona innovación como que es algo del azar y la inspiración, pero eso no necesariamente es correcto porque si uno ve países como Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, no necesariamente son en promedio intelectual, son superiores a países pobres o países de medios como Colombia. Entonces, es una escala, considerando que todos los seres humanos somos iguales y tenemos una tendencia a adquirir información e ideas con la educación, la innovación moderna no es una cosa al azar. Y las innovaciones modernas no se vuelven inspiraciones del momento, realmente son procesos que llevan a las innovaciones. O sea, esta creación del televisor, la fibra óptica, el internet, toda esta serie de nuevas tecnologías que se van dando, ya no es como anteriormente que era que una persona en un día se levantaba, ve una necesidad e inventaba algo. Ya son cosas tan estructuradas que implican que la innovación ya deja de ser un proceso tan al azar. Ya hay formas de que la innovación se pueda medir. Aquí esta tabla abajo les colocaba era de cómo iban avanzando las innovaciones. Si ustedes se dan cuenta, todo eso tiene que ver con minería. Desde la rueda, lo que primero hayan hecho con las ruedas, esa discusión que si fue de piedra o si fue de madera, sigue siendo irrelevante, pero ese inicio de la innovación de la humanidad nos ha llevado a que, irónicamente, siendo la minería una de las primeras actividades humanas, sea una de las que modernamente más depende de la humanidad. Todo esto que está acá, microchips, internet, la fibra óptica, la televisión, los automóviles, todas las nuevas tecnologías dependen de minerales. Entonces, lo que les comentaba es que la innovación se puede medir. Hay una guía para recolectar e interpretar datos de innovación. Eso se llama el Manual de Oslo. Es de la OECD. La OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo, que Colombia hace parte de esa organización, que tiene una cierta cantidad de directrices para tener mejores prácticas para llegar al desarrollo. Entonces no quiere decir, como mucha gente cree, que es que son países, la organización de los países ricos, no. Es la organización de los países que aplican ciertos criterios y mejores prácticas con bases científicas, que eso es lo interesante. Mire, la OCDE dice que hay una guía para recolectar e interpretar datos de innovación. Significa que tienen una guía y unas mejores prácticas para la implementación de nuevos y significativamente mejorados procesos, productos, servicios, métodos de comercialización, nuevas prácticas, organizaciones de negocios, lugares de trabajo, incluso relaciones con el exterior. Entonces es una competitividad altísima, ¿cierto? Entonces sí se puede recolectar y se pueden interpretar datos de innovación. O sea, la innovación cambio de ser algo tan al azar y la inspiración para volverse un proceso de mejoramiento de la industria, de los servicios, pero sobre todo de las sociedades. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es un acercamiento a los 4 tipos de innovación. Típicamente, digamos que esas clasificaciones son muy particulares, cada quien podrá hacer la suya. Esta es la que hace Alphabet, que es Google, que es la empresa más innovadora literal del mundo. Entonces ellos dicen que hay innovaciones de producto, de proceso, de marketing y organizacionales. Y la innovación siempre tiene que llevar a satisfacer necesidades, y en la satisfacción de las necesidades de otro, uno genera lo que se llama el Gross Domestic Product, que en español es el Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que no necesariamente el Producto Interno Bruto es una medida de la evolución humana, de ciertas sociedades, pero es necesario el crecimiento económico para poder satisfacer las necesidades humanas. Entonces, sí, yo sé que muchos critican, ¿no? Que cómo así que miden
el avance de los países con el Producto Interno Bruto, si están hablando de otras medidas que toman más en cuenta otras esferas de lo que somos como seres humanos y sociedades, pero actualmente sí es muy diciente de que entre más generes riqueza, más vas a poder o más se distribuye de cierta forma. Entonces, la calidad es un término estadístico, porque la calidad, tú, digamos, cuando tú hablas de un proceso, no sé si ustedes han oído hablar de este famoso, no les voy a decir el apellido para que los que puedan lo investiguen, un norteamericano famoso en el mundo de estadística porque él le planteó políticas y procesos al desarrollo como tal moderno de Japón. Entonces, cuando uno habla de que algo tiene calidad, cumple un producto ciertas exigencias, lo que habla es de que tiene menos errores. Entonces, ya cuando uno habla de que hay menos errores en un proceso, ya está haciendo conteos, ya hay números, entonces ya hay medidas. Entonces, la calidad modernamente se maneja como un término estadístico. Y eso está ultra relacionado con la competitividad, porque si tú no tienes calidad en tus productos, tú no puedes proporcionar productos y servicios. No puedes competir eficientemente contra tus otros agentes que están en tu mercado. Y ahí viene lo bueno. A cada rato vemos las noticias, no, que Amazon está luchando con tal empresa por una patente, que Samsung está peleando con Apple, porque la innovación debe llevarnos a tener propiedad intelectual, a que existan patentes. Y en el caso estricto, patentes y marcas. Sin eso, no estamos avanzando en innovación. Entonces ahí sí empiezan muchos a comentar, oiga, pero Latinoamérica tiene muy bajitas tasas de patentes y de propiedad intelectual. Entonces significa que somos una zona del mundo que no tiene mucho nivel de innovación. Sería la forma con esos datos de manejar. O sea, todos los países latinoamericanos, incluso uno puede sumar las patentes en 5 años de toda Latinoamérica y pueden ser las patentes de meses de China, de Corea, de Japón, de otros países. Entonces, en innovación nos llevan muchísima delantera, tienen más patentes y propiedad intelectual. Cuando hice este ranking lo hizo la revista Dinero y lo hace con la Andy, ¿cierto? Este es de 2019, ya salió de 2020. Salió la semana pasada. Entonces hablan de las empresas más innovadoras del país. Uno dice Cementos Argos, Corona, Procap, Ecopetrol. Realmente muchas de las empresas principales del país que se consideran con las medidas, digamos, uno se mide localmente, tienen que ver con minería algunas, la mayoría tienen que ver con minería porque es uno de los sectores más importantes del país. Entonces sí se necesita más que la calidad de personal preparado entre a la industria, porque si ustedes ven ese primer párrafo, de 13,000 PhD en Colombia, solo 1,000 trabajan en las empresas. O sea, la mayoría de los doctores trabajan en las universidades. Entonces sí, hay que ir haciendo esa transición para solucionar problemas. Siempre que hablo de innovación, me gusta referirme a esto. Existe un esquema cooperativo de patente internacional que está manejado por la WIPO, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y es el que aplica la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y la Oficina Europea de Patentes. Entonces uno divide las patentes, es un sistema jerárquico por tecnologías. El primer nivel tiene 9. Si ustedes ven, acá yo tengo apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero son 9 niveles el primero. Es uno adicional que se trata de tecnologías emergentes. Es como cuando tú no tienes dónde clasificar en los demás o te afecta a varios, digamos, una tecnología entra al área de las necesidades humanas, pero también afecta física o electricidad, entonces entra como a la esfera de la siguiente clasificación. Y con eso, toda tecnología y toda propiedad intelectual que genere el hombre entra en cualquiera de las clasificaciones. Esa era la que le decía, la Y, ¿sí la ven? La Y es la adicional.
Todas las tecnologías entran en ese esquema cooperativo de patentes. Las necesidades humanas. Lo que estamos hablando de minería es la tipo E, que dice construcciones fijas, que también está la industria de hidrocarburos ahí. Entonces, mira, acá les dejo, eso es como para que le quede la inquietud al que quiera. Métodos de minería de superficie o subterránea. Es la E21C. Cómo hacer la YAUS, cómo producir carbón, otros tipos de depósitos, minería de superficie. Ustedes ahí pueden, y lo pueden buscar en las propias páginas acá de la IPO o la USPTO, y ven qué nuevas patentes están surgiendo en la industria minera. Y se mantiene algo de competitividad. Muchas veces las tecnologías ni siquiera, tú necesitas mucho capital para su aplicación, porque pueden ser innovaciones de tecnologías existentes, pero de su manejo asociado. Entonces pueden ser muy trasladadas al entorno local. Digamos que de los países que más hace eso son China. Entonces China está pendiente de las patentes y dice, uy, allá en Japón se inventaron una maquinaria para obtener o renovar un material. Miren, aquí la E21C tal. Y ellos la miran en lo de las patentes y tratan de hacer su adaptación local. Incluso a veces empiezan a producirlo y ya el que lo inventó apenas está tratando de abrirse mercado. Entonces es una situación interesante. Los supuestos claves del informe de Standard & Poor's, esto salió hace como 2 semanas. Entonces Standard & Poor's dice, el COVID afectó todas las industrias, pero hicieron un análisis específico a la industria minera. En el QR al final de las diapositivas está el acceso a la descarga de todos los documentos asociados a la charla. Entonces ahí también tienen ese informe, sino que yo acá lo puse en mi traducción como yo pienso que es la traducción en español, pero el informe está en inglés. Entonces ellos dicen, los precios y volúmenes más bajos debido a la desaceleración del crecimiento económico. Esto que pasó del COVID, sí o sí, va a bajar el consumo de muchos minerales, pero no necesariamente de todos. Entonces más adelante les voy a mostrar cierta ironía. Hay unos minerales que se han pegado un estrellón brutal con el parón de la sociedad por... Realmente el COVID no es el que está haciendo el daño económico. El daño económico lo está haciendo la reacción de las sociedades y principalmente los gobiernos a la situación del COVID. Entonces, toda esa situación ha bajado la demanda de muchísimos productos, servicios, bienes, y la minería es una de las que más está enfrentándose. Acá hablan de que la mayoría de las estrategias operativas de las empresas en los últimos años ha generado ahorros que los preparó para enfrentarse a este 2020. Digamos que yo soy más de la industria de hidrocarburos, pero lo que es el minero energético, la minería, los hidrocarburos, la energía eléctrica, los mercados han estado muy, o sea, tenemos crisis cada tanto tiempo, entonces muchas empresas están con enfoques de reducción de costos. Muchas empresas, como la última crisis de precios de los minerales fue 2015 a 2016, las empresas habían reducido deuda, entonces están más preparadas para enfrentarse a lo que el COVID les está dando en este segundo semestre. Realmente los precios no se van a recuperar como en épocas anteriores que había una V. Si ustedes ven por lo menos el precio o sea, digamos que anteriormente, o digamos la crisis del 2008 que baja a $30 y después sube a 80 en menos de 2-3 meses. En este sector a los únicos que les ha pasado de cierta forma han sido a los hidrocarburos, que va negativo y su no way ahora está en 40 y pico y 30, pero ya esta semana el petróleo volvió a empezar a bajar. Entonces los minerales es aún más difícil porque el principal acelerador de los precios de las materias primas ha sido China, y China está desacelerada desde 2019 sin COVID. O sea, tiene un crecimiento de 6% anual, pero esa es una tasa muy baja comparado con lo que ha hecho durante las últimas 3 décadas. Entonces, más el COVID, es muy difícil que las materias primas empiecen a subir de precio pronto en muchos años. Esto va a evitar, y ahí viene una ironía post-COVID, entre comillas,
Los accionistas van a querer ganancias, pero para que las empresas tengan reducción de costos necesitan invertir menos capital. Y la minería y los hidrocarburos son intensivos en capital. Entonces, nosotros que somos países emergentes tratamos de capturar inversión extranjera directa de muchos países y de muchos fondos, y la minería está complicado que encuentre fondos para invertir. Entonces viene la ironía. Colombia es un país que está en una situación muy particular. Muchos países y muchos proyectos de minería han sido paralizados en todo el mundo. Cientos de proyectos. Ustedes pueden poner en internet mining, paralización de los proyectos, y en cambio muchos inversores quieren hacer inversiones en Colombia a pesar del COVID y de la pandemia. Entonces, la ironía de la situación es que ellos están dispuestos a invertir capital y están dispuestos a venir acá, pero los que no están dispuestos a dejar que se invierta son las mismas, la misma sociedad colombiana en ciertas regiones. Entonces, ahí eso significa que en cualquier momento va a haber otros países que van a despertar la idea de que necesitan esa inversión, y muy probablemente esa discusión que hacemos los colombianos bueno, las discusiones que todo el tiempo están aquí en Santander de Minesa y eso no es para toda la vida. O sea, digamos, ahorita la gente dice, no, yo no quiero Minesa, no quiero que hagan oro, pero de aquí a unos años de pronto el fondo que invierte en Minesa se va para otro país y ya todas esas oportunidades se van. Y eso podría ser irónico en cierta forma, porque ahora mismo con la crisis del COVID, si ustedes todos sabemos que el impacto mayor y la crisis social, el dolor, también ha sido la economía, la cantidad de millones de empleos. Los cálculos son de más de 400 millones de empleos que se evaporaron este año. Entonces, la búsqueda de los accionistas por beneficios puede hacer que ciertos capitales que venían para países como Colombia se vayan a otros, dependiendo de la forma en que las sociedades permitan hacer las inversiones. Standard & Poor's también habla de que el acero de pronto podría recuperar sus precios, sobre todo porque muchos países tienen políticas de hacer grandes obras, hacer grandes inversiones para solventar de cierta forma el empleo y hacer reset económico en muchas zonas. Entonces de pronto el acero, la rentabilidad podría recuperarse. Eso es como lo que ve Standard & Poor's de este año, cómo va y cómo viene hacia el futuro. Entonces digamos que eso es como predicciones, ¿cierto? Pero entonces acá les voy a mostrar una que hizo video acá abajo, Brussels Worldwide Service. Entonces ellos decían en 2016 que hacia 2020 la minería, más del 50% de los mineros iban a ser reemplazados por robots. Y eso iba a bajar las tasas de accidentes casi 80%. Y que los mineros iban a ser entrenados para poder interactuar con los robots. Digamos que uno no ha visto eso en muchos lugares del mundo. Esta de la New Country Mineral Regulation, eso lo aprobó la Unión Europea en 2017 y empieza a ser efectiva el 1 de enero de 2021, y es una regulación para darle más transparencia al suministro de tantalio, tungsteno, oro y estaño. Digamos que ahí todo el mundo ve el oro, pero los otros también son importantes. Entonces ellos pretenden, con esa regulación, de que como esos mercados de cierta forma tienen un componente también muy ilegal y mucho del suministro de oro, digamos, voy a hacer el ejemplo del oro, ha patrocinado grupos paramilitares, explotación laboral. Entonces esta ley va a afectar todo el mercado del oro y entra en efectividad el 1 de enero del año que viene. Entonces, digamos que como venía de 2017, acá los amigos de BDO decían, bueno, eso va a tener efectos incluso antes de 2020. Y se ha tenido ciertos efectos, pero se los dejo de tarea, de que en internet usted lo puede encontrar. Incluso la Unión Europea hace un informe creo que es trimestral, sobre cómo se va implementando, y se ha tenido efectos, digamos que mayoritariamente en zonas de África y zonas que tradicionalmente la minería del oro, Perú y así. La ciberseguridad, esta empresa, ellos decían que
la tendencia política de fusionar la política con la conciencia ambiental y sacar al hombre de lo ambiental y que debo proteger, toda esa discusión que hay que es válida, iba a hacer que hackers empezaran a atacar a empresas mineras en el mundo. Entonces decían que hacia 2020 al menos 5 empresas mineras iban a ser presas de ataque. Digamos que ha sido incluso peor. No solo la industria minera, o sea, tenemos una cantidad de ataques cibernéticos. Esta semana incluso atacaron al Congreso de Colombia, estaban haciendo una transmisión y un hacker se metió y transmitió, fue un video porno. Entonces, digamos que ese es un escenario de todas las industrias. Las renovables, entonces ellos decían que hacia 2020 las energías renovables iban a representar una cuarta parte de la electricidad mundial y eso iba a afectar todo el mercado del carbón. Digamos que ha sido interesante que las renovables no representan ese porcentaje de la electricidad, pero el gas natural se ha enfrentado tanto a la generación eléctrica que ha afectado todo el mercado del carbón. Entonces, realmente las renovables sí han reemplazado de cierta forma en el crecimiento energético posterior. Digamos, si el mundo necesitaba 100 y el otro año necesita 110, entonces ese 10 se distribuye, 1 para renovables, 2 para gas, 1 para nuclear y así. Y el que sí se ha enfrentado totalmente al carbón ha sido el gas natural, entonces tampoco fue que la hayan podido, o sea, la hayan pegado aquí a la predicción los amigos de BDO. De pronto, si alguno no sabe qué es BDO, esa es una empresa que tiene sede en Bruselas y no son ni siquiera de la industria minera como tal, sino ellos manejan impuestos, inversiones, y son internacionales, sino que mucha gente no lo conoce, pero ellos sí han hecho análisis que casi siempre le pegan a la situación. Entonces, si ellos se equivocaron en esta situación, imagínense Standard & Poor's que hace anticipaciones de 2020. O sea, los escenarios futuros que tenemos son de pura incertidumbre. Ellos decían incluso que la inteligencia de los objetos, asociados a los objetos en la minería, iba a reducir costos a más de 30% por toneladas de minerales, o sea, algo que no se dio. Entonces ahí viene una de las cuestiones. Las tecnologías emergentes o convergentes son innovaciones que crean una nueva industria o transforman una existente. Entonces, digamos, la minería ha sido un sector que se ha enfrentado mucho a eso, porque si uno ve hace 100 años cuáles eran los minerales que luchaba la humanidad, no, que el oro, que el carbón, y ya uno ve hace 50 años y cuáles minerales luchaba la humanidad, no, que el uranio, que el cobre, qué minerales lucha la humanidad ahorita o busca, no, que el litio. Entonces digamos que las tecnologías emergentes transforman mucho la industria minera. Y hay muchísimos tipos de tecnologías emergentes. Digamos que la idea es mostrar la electrificación del transporte afecta sí o sí la industria minera. Es un vehículo como tal. Si tú le quitas el caucho, digamos, le quitas los derivados de hidrocarburos, más del 90 y pico % del vehículo son minerales. Así que sea transporte por energías renovables o eléctricos, o sea por fósiles, se va a necesitar minería. O sea, ahí hay una ironía. Si volvemos si el transporte lo electrificamos, vamos a necesitar minerales. Y si no, vamos a necesitar minerales. Ahora, si lo electrificamos, vamos a necesitar muchos más minerales. Entonces, por ese lado, ese reto de la electrificación del transporte que se ha vuelto una política, beneficia al sector minero. El otro reto que pega con la innovación y competitividad es más local. Digamos, este es un pantallazo de Twitter de la ANDI, ustedes saben, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, industriales también, de las 6 de la tarde de la noche, ayer.
el 4 de septiembre de 2020. Ellos dicen, uno de los retos principales que afronta la industria siderúrgica nacional es que grandes productores de acero en el mundo cuentan con subvenciones estatales, subsidios al costo energético y control de precios a insumos. Entonces, nuestra industria minera local, digamos, en este lado de la siderúrgica, se enfrenta a una competencia brutal externa. Otras sociedades han respondido a eso con desregularización, como en Estados Unidos desregularon el mercado, quebraron muchísimas empresas asociadas al acero de Estados Unidos, las que sobrevivieron. Después, cuando Donald Trump puso unos impuestos altísimos a la importación del acero, pero digamos que esa discusión no se ha hecho aquí en el país, entonces le han dado un llamado de atención ahí. Tenemos un problema de competitividad contra la competencia desigual, que esto ni siquiera se necesita demostrar, eso está demostrado que China y otros países hacen ese tipo de competencia. Otro reto futuro que tiene la minería inteligente, que es una lucubración, yo diría que incluso filosófica, habla de que entonces no éramos inteligentes, o sea, el camino hacia la minería inteligente, o sea, no éramos inteligentes, no, esa no es la frase. Es más de cómo aplicar o centralizar o hacer arquitecturas tecnológicas al negocio, cómo hacer matrices de las capacidades, integrar operaciones, usar tecnologías de otras áreas, superar brechas. Digamos que podríamos decir el camino hacia una minería más inteligente. Entonces sería más pero esto es de Deloitte, el informe está ahí en los documentos del QR. Otro reto futuro. Este es el Banco Mundial, esto fue ahorita en mayo. El nuevo informe del Banco Mundial dice que minerales como el grafito, el litio y el cobalto aumentarán en casi un 500% para 2050 para satisfacer demandas de tecnologías de energía limpia. Esto es bajo la suposición de que las políticas hacia el cambio climático para impedir que la temperatura promedio global suba a 2 grados se enfoquen en este tipo de energías como respuesta a esos hechos. Entonces ahí también en el QR ustedes pueden encontrar un informe. Mire, este es de 11 de mayo. Y 500% es una predicción de aumento de mercado que no tiene ninguna otra industria. Tendría que ser una industria que apenas surgió, digamos, no sé si de pronto el TikTok aspira a tener 500% de crecimiento, algo así, pero tú decirle a un sector que tiene un potencial de que su negocio y su demanda aumente 500%, eso es un negocio que hay que invertirle. O sea, la minería es un negocio actualmente que hay que invertirle. Entonces, ese es un reto futuro. Conseguir el dinero para invertir el capital, porque muchos fondos están alejándose del negocio. Estas son las proyecciones del Banco Mundial. También, ahí yo le puse en el QR el informe, ustedes pueden entrar. Ellos dicen que esta es la demanda anual en miles de toneladas en 2018 y esta es la demanda proyectada de ciertos minerales en 2050. Entonces miren que hay unos ganadores y unos perdedores, ¿cierto? El vanadio, 73.000 a 138.000, digamos que es un ganador. El oro, de 1.200.000 toneladas anuales, pasaría a menos de 7.500. Mire, la proyección. Acá el grafito, bueno, ustedes incluso en el informe pueden ver que ellos hacen en el escenario que muchas veces ustedes ven en paper, en documentos que hablan del 2DS, como dice aquí, under 2DS, ese es el degree escenario 2, el escenario de que si la humanidad aplica ciertas políticas para evitar que el promedio de temperatura global suba a 2 grados, eso es un escenario que se llama el 2DS y tiene proyecciones a 2030 que ya es inaplicable porque ya estamos en 2020, entonces ya empiezan a hablar de proyecciones a 2050 de aplicación de ciertas tecnologías como potencial eléctrico eólico, geotérmico, solar y la energía nuclear que nunca pasa incluso hay escenarios donde la energía nuclear es la que más se podría expandir porque si tecnológicamente o con innovación encuentran una forma de tratamiento de los residuos nucleares o un reset total a la industria nuclear que ya no sea de fisión sino de fusión,
eso implicaría que este morado que ustedes ven aquí de la energía nuclear, al ser esa una energía con 0 emisiones, esto ustedes lo pueden disparar. Entonces afectaría toda esta situación. Por eso la incertidumbre. Toca a uno tener como claro ciertos escenarios para poderse enfrentar. Otro de los retos futuros, y este sí, yo sé que a algunos les parece irónico, pero ustedes se acuerdan en mineralogía que hablaban de minerales acá y minerales de los meteoritos que llegaban y también se estudiaban. Hablan de la minería espacial. Entonces, por lo menos estos hermanos, los Wikileaks, que son uno de los mayores accionistas de Bitcoin, ellos dicen, y mucha gente les cree, incluso fondos de inversiones, que dado que Bitcoin tiene una oferta fija de Bitcoin, digamos, cada tanto tiempo se generan tantos Bitcoin, hay un límite de 12 millones de Bitcoin, o sea, que tiene escasez. Dicen, pero si todo el mundo está cogiendo patrón oro, ¿qué tal que algún día venga Elon Musk o Jeff Bezos, alguno de esos ultra ricos del mundo, ahora son centirricos, o sea, cientos de miles de millones, y empieza a hacer minería espacial? Y mire, hay un informe eso está en la NBC, aquí lo pueden buscar, en 2018 habla de que la minería espacial se puede convertir en una realidad y podría dar ganancias de trillones de dólares, porque solo entre Marte y Júpiter, en algunos asteroides, hay el equivalente a 100.000 millones de dólares en minerales por individuo en la Tierra. O sea, estamos hablando de cifras estratosféricas. Eso sería incluso un reset a la cultura humana, porque nuestra cultura basada en la escasez pierde cierta relevancia si el hombre empieza a tener contacto con el espacio, porque en el espacio todo es abundante menos la vida. Entonces, hasta nosotros conocemos en el espacio hay oro, hierro, toda la cantidad de minerales que tú quieras, pero la vida es lo que no es abundante. Mire, solo entre Marte y Júpiter en asteroides se calculan 100.000 millones de dólares por cada persona en la Tierra en minerales. Entonces ellos dicen que la minería espacial puede ser un punto de quiebre al negocio del oro. Entonces, digamos que eso también puede ser un reto, porque este es un escenario improbable, pero no es imposible. El uranio en Colombia es otro reto, este es más local. Colombia tiene, se ha estimado, lo publicó El Tiempo, pero es sobre un estudio de la UNME 2017 que también está ahí en el QR y habla que tenemos potencial de 228.000 toneladas de uranio. Colombia tiene unos prospectos potenciales, incluso aquí el proyecto Berlín. Colombia tiene desventajas, que es que si en hidrocarburos y otros minerales tenemos poca, como cuando hablan, no hay poca sísmica, en la información geológica sobre el uranio es aún más baja, y que no tenemos mercado interno, pero Colombia tiene un alto potencial, o sea, y si ustedes ven acá, hay un escenario posible donde la energía nuclear siempre va a tener un share de la demanda energética, porque es electricidad sin emisiones. Entonces el uranio, yo les quiero mostrar acá, el uranio es uno de esos minerales. Aquí yo les tengo el precio del uranio, miren, de septiembre de 2019, septiembre de 2020, y miren, en plena pandemia el uranio pasó de mínimos de 23 a casi 34. Entonces digamos que no es un mal negocio pensar en el uranio. Colombia tiene potencial. ¿Qué viene después del 2020? Estas son las declaraciones del ministro de Minas. Ustedes buscan este artículo, industria minera protagonista clave en la reactivación económica, está en El Tiempo. Ellos hablan de que el gobierno priorizó 33 proyectos mineros energéticos que generarán 36 billones en inversión y más de 54.000 empleos. De los 33 que el gobierno priorizó, 9 son de minería. Pero miren, los 9 que son de minería equivalen a entre 15 y 17 billones, o sea, son casi la mitad de la inversión. Y 35.000 empleos, o sea, son más del 80%, no, 72% de los posibles empleos, ¿cierto? Porque hacen el análisis de que el sector minero es intensivo en capital, mientras la construcción es montaje, y eso va a generar muchísimo empleo. O sea,
La minería se volvió un punto estratégico en la política de reactivación económica del país después de esta crisis del COVID. Y de 33 proyectos que el gobierno da prioridad, a pesar de que 9 son de minería, esos 9 equivalen casi a la mitad de las inversiones y más del 65% del posible empleo. ¿Qué pasa después de qué vemos con navegar la incertidumbre? Este es el informe de PricewaterhouseCoopers, este es de 2017, entonces ellos dicen, la industria minera debe en general hacer socios con las comunidades, incluso con las empresas que le venden los minerales para mejorar sus cadenas productivas, reducir transportes, etcétera. Colaborar para proteger la marca minera. Las empresas mineras de cierta consolidación no se apoyan mutuamente, entonces digamos, la marca minera como una marca general necesita más apoyo de todos, usar nuevas tecnologías, pensar que estamos en un nuevo mundo con más exposición de la información a la gente, ya tú puedes tener información incluso en tiempo real, y repensar que hay que capturar talento y diversidad en las organizaciones. Entonces hablan de dado que hay que navegar la incertidumbre, hay 4 escenarios posibles de cómo puede ser el futuro minero. Uno donde la industria minera se transforme, uno donde la industria minera sean superpoderes, otro donde la industria minera se estanque, otro donde el escrutinio social. Entonces les recomiendo el documento y ahí se los puse en el QR. Esto es una de 2020 en adelante. Vamos a tener más exposición aún y digamos, eso no es solo de la industria minera, es de todas las industrias, porque este reset convirtió digital mucha gente en la sociedad, muchas zonas, entonces la gente se expuso más, digamos, ahorita estamos haciendo la charla aquí por Teams, entonces va a ser muy difícil que la gente deje de usar ciertas herramientas digitales, entonces va a ser más fácil que reciban información. Aquí este fue el feliz año que nos dio de Wall Street Journal a la industria minera el 31 de diciembre de 2019, diciéndonos las muertes ocultas de la minería. Entonces hizo un análisis de 2010 a 2018 de las tasas de muertes reportadas por grandes empresas mineras como Glencore, Anglo, Rio Tinto, BHP, y dicen que ya hay una falencia en la transmisión de información sobre eso a la sociedad. Incluso hay unas investigaciones en Brasil que ellos dicen que las empresas colocan las muertes mineras asignadas a ellos, a los que son funcionarios directos, pero como actualmente casi todo es subcontratado, más del 50% de las muertes están relacionadas con contratistas y no los incluyen en las cifras. Entonces, digamos que eso es parte de lo que dice acá PricewaterhouseCoopers, donde dice colaborar para proteger la marca minera. Hay que empezar a transmitir la información de tal forma que la gente la entienda o sea más transparente en cierto tipo de información y en ciertas prácticas. Y eso es lo que ustedes saben, digamos que Wall Street Journal ahora es parte de Dow Jones Company. Y entonces tiene unas políticas diferentes y esos índices digamos que esos son señales del mercado de lo que uno debe hacer en realidad para mantener sostenibilidad de su negocio. Entonces sí hay que ponerle cuidado a esas editoriales. Acá les pongo que 2020, ¿cómo vamos? ¿Cierto? Entonces esto es más, aquello era más internacional, ahora venimos al espacio local. La percepción de la gente sobre la minería en Colombia. Entonces los mineros y los no mineros. Esto es de la brújula minera. El informe está ahí en el QR. Según los resultados de la brújula minera de este año, por primera vez después de 7 años, la opinión fue positiva de la percepción minera. Los mineros de 64 a 68 y los no mineros de 56 a 63, o sea, incluso fue hasta noticia, hubo hasta un anuncio de prensa y todo, mejoró la percepción, pero miren las preguntas, la gente le pregunta, ¿es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades? El minero dice, el minero subió de 81 a 86, o sea, de casi 100, 86 creen que sí.
el no minero también, de 77,81. ¿Es posible hacer una minería socialmente responsable? Bueno, ese índice ha estado en el no minero subió, ya la gente tiene como más concepto de que hay tecnologías, como se exponen más diariamente a tecnología, consideran que hay tecnologías también en la minería, entonces digamos que vamos por buen camino. Si ustedes buscan en Twitter, les recomiendo, hay una página que se llama Mitos y Verdades de la Minería, es @mitosminería. Y es de los jóvenes estudiantes de minería, ¿cierto? Ellos hablan de que parece que la ciencia ahora es un enemigo de la política como lo fue en la Edad Media. No ha sido posible ofrecer un debate serio donde cada parte pueda poner con seguridad y empatía los argumentos de su trabajo. Muchos políticos, pseudopolíticos de turno generan controversia para ganar adeptos a través del odio, un odio que no se fundamenta en un raciocinio, porque se les olvida que la tecnología ha avanzado tanto en las últimas décadas que incluso hoy hay operaciones mineras mucho más saludables que incluso la convivencia de nosotros en nuestra casa. O sea, hay operaciones mineras que son más inocuas que la propia competencia de valoración de lo que uno hace en su hogar. Entonces, les recomiendo ese Twitter, es muy bueno. Y miren que la percepción de esta última pregunta, ¿es posible hacer una minería amigable? Entre los mineros subió, pero en no mineros ya está algo estancado. Entonces sí hay que mantener explicándole a la gente que hay tecnologías modernas y hay innovación en la industria minera que reduce los impactos negativos o las externalidades. No podemos negar tenemos que navegar la incertidumbre. Nuestros países, bueno, nosotros somos países emergentes, entonces tenemos ese conflicto entre lo ilegal y lo informal. Eso sí hay que hacer un análisis más a fondo, digamos, eso escapa de la charla, pero ¿cómo podemos manejar la informalidad en la minería dando incentivos para que no se vuelva ilegalidad? Porque no es destruir la informalidad, porque la informalidad de cierta forma, si ustedes ven acá, yo les voy a compartir aquí hay un, bueno, no pensé que lo tenía abierto. Bueno, está demostrado con ciertos análisis que la informalidad minera en ciertas zonas aumenta los índices de desarrollo en el sentido que se distribuye más el beneficio minero. Entonces, realmente no sería destruir la informalidad, sino poner la informalidad en un escenario donde tenga pocos incentivos para pasarse a ser ilegal. Y eso es importante en el país porque la minería representa más del 2% del Producto Interno Bruto Nacional y por análisis aquí les pongo la Agencia Nacional de Minería, habla de más de 350,000 empleos directos y solo en 2019 representó casi más de 2,5 billones en regalías. Entonces, viendo toda esa cantidad de escenarios, sí es importante que generemos innovación. Como nuestras sociedades están tan atrasadas en la generación de conocimiento básico, ciencias, una forma de empezarse un camino para, de cierta forma, tratar de empezar a alcanzar lo que es una sociedad con más desarrollo es empezar a informarse. Uno no puede tomar buenas decisiones si no está bien informado. Y muchas veces se toman malas decisiones que creemos que son buenas por no tener cierta información. Entonces, la clave del futuro acá que yo les recomiendo es ir a la ciencia y tecnología. Les recomiendo leerse, eso es muy cortico, el Journal de Ciencia y Tecnología Minera. Por lo menos este último mes, acá sí les voy a abrir la página. Este último es el Journal. Este es Journal, miren, y es gratis, digamos, y aquí no tengo sesión, miren, y yo puedo descargar los papers, y bueno, el Journal en su editorial hizo un análisis especial sobre las tecnologías de ventilación. Entonces yo, digamos, aquí, esto fue ahorita en julio, ahorita a finales de julio, pero yo les hice una traducción. Entonces hablan de que la ventilación ha sido una parte integral de la minería subterránea, que la conciencia ambiental,
incluso hay muchos países donde se están dando leyes para aumentar las restricciones de material particulado en las operaciones mineras, o sea que eso va a ser crítico, los límites críticos van a ser incluso menores de aquí a unos años. Entonces muchos profesionales académicos en la industria tienen que seguir asignando recursos y crear iniciativas para la ventilación, o sea, aplicar ciencia y tecnología. Miren que eso es julio, o sea, estamos hablando de que es un sector que está en innovación y mejora y actualmente está haciéndose el análisis. Entonces hay mucho espacio para innovación en la industria. También ustedes saben que la industria minera y nuestra industria como tal tiene índices de accidentes altos. No realmente nuestras sociedades como tales, sobre todo eso incluso ustedes lo pueden buscar en internet, pero hay un análisis de que más del 80% de los accidentes mineros fatales se dan en China, siendo menos del 50% del mercado, como el 40%. Entonces, incluso los chinos han mejorado sus índices, o sea que si hay que empezar a medir las cosas para poderlas mejorar, y ahí está la oportunidad también de innovación. Les recomiendo el Journal, ahí ustedes encuentran cómo es, o sea, las últimas tendencias en ciencia y tecnología minera. Miren, muchas tienen que ver con cuestiones ambientales, mire, World Environment, modelo de minería de clima de simulación minero, herramientas HIP, estudios teóricos, el Ártico, sistemas de pre-HEAD, el riesgo de incendio, minimizar consumo de energía, mire, unidades de cooling deep en minas de oro, te lo recomiendo bastante. Este documento del World Bank está ahí en el QR. Y ustedes ahí pueden ver cómo puede ser el enfoque de minerales en energías que se llaman limpias, aplicaciones tecnológicas de energía limpia, y qué minerales van a tener más dependiendo del tipo de tecnología, qué minerales tienen más consumo o menos consumo. Entonces uno puede ir mirando su mercado, ¿cierto? Este que está acá es el de la UME, eso también lo tienen en el QR. Esto no es todo el uranio. Acá ustedes pueden meterse en el World Bank y ahí ustedes ven, mire, Smart Mining, cómo hacer minería de acuerdo a los requisitos que están hablándose de políticas climáticas. Reporte full de la intensidad, bueno, los minerales en energías de transición. Critical Minerals, todo eso es público. Ustedes aquí le dan los reportes, o sea, y es importante porque son resumidos y le dan uno mucha visión de cómo se va moviendo el sector. Mire, ahí le di, me lo descarga, así es. O sea, la clave del futuro es la ciencia y tecnología y generar valor. Eso está demostrado, incluso pasó en Reino Unido, de que si tú generas el mineral y empiezas a hacer desarrollo local con esos minerales de productos, hay una mejora en los salarios de los que generan el mineral localmente, como pasó con los mineros del carbón y de otras zonas, y lo que está pasando en zonas de China, que China es uno de los principales productores de minería, de minerales de tierras raras, pero también es uno de los principales consumidores. Entonces, si ustedes ven ese sector, los mineros están de cierta forma mejorando su salario, a pesar de que laboralmente tengan variables de accidente altas. Entonces es importante inmiscuir la ciencia y tecnología a la actividad minera y hacer, como decían acá nuestros amigos de PricewaterhouseCoopers, hacer socios a los que uno le vende, también le puede ser socio de las mineras. Entonces, miren, unas conclusiones. El sector minero es importante para el país, o sea, la gente le suena que 2% del Producto Interno Bruto es poco, pero eso es muchísimo. Y considerando que es más del 15% del capital que viene al país externo y 27% de las exportaciones, es un sector clave del país y el gobierno del país tiene una apuesta a que sea clave en la reactivación económica.
Es claro que las innovaciones tecnológicas modernas exigirán minería y por eso el sector minero también debe estar en continua transformación para enfrentarse a esa incertidumbre que generan las nuevas innovaciones. Aparte de la innovación, hay que considerar la diversidad. Hay que hacer grupos diversos para tener más ideas, para que las ideas que sean válidas surjan en medio de esa incertidumbre de la democracia de las ideas. Yo siempre saco una frase de que las ideas es lo único que el hombre ha creado que tiene energía infinita. O sea, las ideas tienen tanta energía infinita que con una sola idea mala que se empieza a esparcir por toda la humanidad, tú puedes destruir toda la humanidad o puedes hacer que toda la humanidad cambie. Entonces, aparte de tener la innovación y la diversidad central, Colombia es un país con potencial inmenso y hay espacio para las nuevas generaciones. Si vimos, el país tiene incluso potencial de uranio y muchos minerales van a tener demanda. Y eso sí, hay que discutir cómo manejar entre lo ilegal y lo informal, pero ya eso escapa de la charla. Y aunque la demanda de algunos minerales subirá, otros van a bajar, y eso es claro en el sentido de que por ejemplo, creo que ya les cerré el documento, pero miren, este de World Bank habla de si hay un escenario hacia 2050 donde haya reciclaje y reuso. Entonces digamos que hay unos minerales que uno tiene una demanda como material básico por unas industrias, pero esas industrias están pensando en hacer reciclaje. Entonces, ¿cuál sería el impacto en la industria? Por lo menos el aluminio, el cobre. Aquí en el documento usted puede ver y le dice mineral a mineral. ¿Cómo sería el impacto? Es interesante. Y creo que sí tenemos capital humano para enfrentarnos a eso. De pronto no tenemos como la cultura general como sociedad para incluso discutir los problemas buscando una solución más equitativa, pero sí tenemos mucho potencial individual y eso es una ventaja. Entonces, como dice acá la diapositiva, sí podemos. Eso de que no podemos, no es por lo menos mi papá nunca me enseñó esa frase, así que yo no la aplico. Siempre podemos, siempre podemos. Entonces, sí podemos. Y aquí está el query que les digo que los manda a este espacio, a esta carpeta que se llama Mining 2020 y están los documentos asociados a la charla. Ahí encuentran ustedes. Incluso les puse que no lo discutí en la charla, que es el análisis que hace Deloitte de cómo está la innovación en la industria minera latinoamericana, que lo hizo en 2017, y estos son los países clave: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y nos habla sobre nosotros, pero digamos que está ahí en el QR de la diapositiva. Entonces, como conclusión, la frase final es que el presente es un resultado. Nosotros ya estamos aquí, ya hubo el COVID, estamos en el presente. Para enfrentarnos a la incertidumbre del futuro necesitamos un conector, y ese conector tiene que ser la innovación para poder generar valor en nuestras actividades y que las disrupciones o los cambios tecnológicos no nos cojan como cuando dicen se bajó la marea. Es importante estar informado. Entonces sí, les vuelvo y les recomiendo leerse el Journal de Mining de la Ciencia y Tecnología Minera. Y le agradezco haber estado en la charla. Como un punto final, quería mostrarle esto. Esto es parte de lo que yo siempre critico de cierta forma, porque a veces, y sobre todo en estas sociedades emergentes, digamos, nosotros discutimos cosas que ya no se discuten. Entonces, digamos que hay, o sea, la referencia así como más popular es como los premios Nobel. Entonces, la gente dice, bueno, se ganó el premio Nobel de medicina, o sea, que hay una vacuna, hay no sé qué. Entonces, hay ya conclusiones científicas sobre situaciones. Al menos si no son conclusiones, son mejores prácticas para enfrentar esas situaciones.
Entonces yo les recomiendo leer este documento de la Universidad de Rosario que está preparado por el señor Santiago Saavedra. Él es doctor de la Universidad de Stanford, también es doctor Andrés Gómez Rey, también es doctor Leonardo Guisa. Este documento que está aquí en esta página, ellos hacen un análisis donde dice que la reforma de regalías en minería pudo ser un incentivo para minería ilegal. Entonces uno dice, uy, no, ¿cómo así que es esa conclusión? Bueno, les recomiendo leer el documento porque ellos hacen ese análisis y dan unas recomendaciones. Entonces digamos que si uno entra a esta página, si esto tuviera un conteo de lecturas, por ahí lo habrán leído 13 personas, siendo que es parte de estar informado para tomar mejores decisiones. Y eso tiene que hacerlo el sector. Mira, ellos hablan de una nueva hipótesis, de cómo buscar un punto medio, que no basta con hacer la minería bien, que cómo está lo del derecho ambiental minero, que están preparando un observatorio en la Universidad de Rosario. Hablan de que aplicaron machine learning y modelos de aprendizaje automático para encontrar patrones en los datos, incluso imágenes satelitales. Mire, para hacer un estudio del sector minero en el país, ellos plantean unas hipótesis sobre cuál sería la preferencia de los mineros, informales o ilegales, dependiendo de cómo está el estado del país, y a cuál sería los incentivos y a dónde los llevaría. Entonces, les recomiendo ese documento. No es solo como que cualquiera dice, no, pero él nos remite acá al Journal de Ciencia y Tecnología Minera Internacional. Entonces, miren, el país también tiene investigación en ese sentido. Muchas gracias por asistir y adelante. Gracias. Listo, Eusebio. Muchísimas gracias, la verdad, por esta magnífica conferencia. Muy bien en todos sus detalles. Tiene mucha información. Y ahí en el chat le están pidiendo, por favor, que regale por un momentico, estimado. Sobre lo del cobre, voy a comentar. No soy experto, pero ustedes saben que, bueno, les voy a mostrar un momentico. Aquí creo que, ya sigo compartiendo la pantalla. Sí. Sí, señor. Sí, en ese momento sí lo estoy compartiendo. Aquí está esta página de que Cooper Marketing se llama. No me pregunten cómo la conocí. No, mentira, me equivoqué de link. Comisión de Productividad, mira. Entonces, miren. Esto es de 2017 y usted sabe que Chile es uno de los mayores productores de cobre del mundo, ¿cierto? Incluso, mire, representa más del 10% del Producto Interno. O sea, el solo mercado de cobre representa en Chile 5 veces lo que representa todo el sector minero en Colombia. Y representa casi el 5. Mira, acá salen los numerales. O sea, si yo entiendo la pregunta en el sentido, en el sentido de que cómo está Colombia frente al mercado del cobre, yo lo veo difícil, porque es que la competencia es muy brutal. Mire que ellos incluso en Chile están hablando ya, están metiéndole innovación a la situación. ¿Cómo es la productividad del sector minero del cobre, cierto? Y empiezan a hacerle medidas. Y mira, ya tuvieron unos ciertos resultados. ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo varió? La productividad bajó desde el 2000 y están haciendo medidas para eso. Y esto, digamos que este informe es de 2018. Entonces, si hay potencial para producir cobre, porque si buscamos acá bueno, mejor le hablo el QR. Si buscamos si hay potencial en el mercado del cobre a futuro, pero
la competitividad cada vez va a ser mayor. Entonces, digamos que ahí hay una parte y parte. No es lo mismo que a ti te digan, va a haber un mercado gigante de algo, pero para entrar a ese mercado implica que tengas que hacer un cambio sustancial a tu cultura empresarial y eso. Entonces, la respuesta mía sería mixta. Si hay buenas expectativas futuras de la demanda de cobre, incluso en escenarios de reuso y reciclaje. Ahí en el documento que yo les puse en el query, ahí dicen que incluso si se empieza a reciclar el 100% de ciertos materiales, va a haber incluso demanda de ellos mismos. O sea, va a haber capacidad de que alguien produzca para que entre al sector, pero de ahí a que mineros locales o informales colombianos o incluso yo creía que los peruanos, bueno, los que apliquen, va a estar muy difícil que compitan con los chilenos, porque ellos sí le están metiendo, en ese documento que les acabo de abrir, ahora se los descargo y se los meto en el QR, no, yo creo que ya lo tiene el QR, sino que no me acuerdo. Yo esperaba que alguien me preguntara de cobre y entonces ellos ahí hacen unas recomendaciones para el sector de minería de cobre chileno que me parecen aceptables dado la cercanía cultural con el colombiano. Entonces los que tengan que ver con minería del cobre, les recomiendo que lean ese documento que está ahí en el QR. Muchas gracias. Listo, entonces damos por sentado esa respuesta. ¿Algún asistente tiene alguna pregunta para hacerle al conferencista? Pueden activar el micrófono, digitar Claro en que el sí. chat. Primero que todo, felicitar a Eusebio por su excelente presentación, ¿no? Como siempre, Eusebio, muchas felicitaciones. Eusebio, ¿a qué se debe realmente el incremento en el precio del uranio, hermano? Y otra, usted habló del grafito, el litio, el cobalto. Algunos los llaman energías limpias. Yo insisto, y lo dije en mi presentación y lo repito, yo prefiero llamarlo energías alternativas. Nosotros tenemos grandes reservas de carbón. No todos los carbones son lo mismo. El de nosotros le falta un pitico para ser diamante. Creo que, y pienso, no sé usted qué dirá, ahí nosotros tenemos carencias en innovación para hacer esa transformación. ¿Cuáles serían las alternativas en innovación en Colombia para que la producción de estos minerales estratégicos le dé un espacio al país y le dé un enfoque distinto a la minería? Un abrazo, Eusebio, y nuevamente felicitaciones por su presentación. Hombre, Robinson, gracias. Te voy a decir algo ahí que escapa de la charla, pero el uranio no es un mercado, aunque suene irónico, no es tan transparente como el del petróleo. El uranio en esta época de COVID subió porque los mayores proveedores del mundo, una empresa que se llama Cameco, ustedes han oído hablar, que es CCO, y Kazatomprom, o sea, ustedes saben dónde es allá la antigua Unión Soviética, esas empresas recortaron la producción de uranio porque ellos se dieron cuenta que ahorita que tú estás en la época de COVID, no, sí, Robinson, en serio, ellos dicen, bueno, el uranio llevaba mucho tiempo con el precio que se iba estancando porque la industria de la energía nuclear ha tenido, Alemania ha cerrado plantas, el mismo Reino Unido, el mismo Estados Unidos, y entonces ellos lo que hicieron fue como hace la OPEP, Robinson, hicieron un recorte, los mayores productores de uranio del mundo hicieron un recorte, y con ese recorte, ahí viene lo bueno, ellos tienen una expectativa de que como la demanda se mantenga o suba, el precio empieza a subir. Lo que ellos no se dan cuenta es que ese recorte incentivo, que pasa lo mismo que hicieron los de la OPEP con lo que pasó con lo que le llama la gente fracking, que al mitigar el supply allá de los países árabes, los Estados Unidos empezaron a hacer supply locales o como le dicen, domésticos. Entonces, eso que hizo Cameco y que hizo Kazatomprom
puede que ahorita mismo el uranio tenga un precio más alto, pero eso va a incentivar a productores locales y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, bueno, voy a mirar aquí un momentico de computador si tengo la noticia. Uranium, US. Hay empresas que ya empezaron a hacer inversiones incluso dentro de Estados Unidos para tratar de producir más uranio. Ellos tuvieron un boom hace tiempo. Entonces, incluso, bueno, no voy a emplear tanto, pero le dejo de tarea a Robinson. Lo voy a poner acá en el chat un link para que lo lea, que yo sé que le va a interesar bastante, que es una noticia de Reuters. Entonces, aquí se lo dejo en el chat. Que como el mismo gobierno de Estados Unidos bajó cierta normatividad para hacer un boost de la minería de uranio dentro de Estados Unidos para no estar a merced de Cameco y de Kazatomprom. Entonces, eso fue ahorita, oye, tú estás pero súper actualizado porque eso fue ahorita el 23 de julio que salió la noticia. que están bajando las normativas de cierta forma para disparar la minería de uranio doméstica. O sea que eso que hicieron ellos para subirle el precio al uranio, ahorita puede que los esté beneficiando, pero a largo plazo los puede perjudicar. Entonces, no. ¿Y cuál era la segunda pregunta, Robinson? Que no, qué pena. Me desvié con lo del uranio. No te preocupes, estoy bien, estoy bien. No, Sí, pero tú me dijiste una segunda, no me da pena. Sí, ya la repetimos, ya la repetimos. Y también aclarar ahí la importancia del uranio en el tema militar, ¿no? El tema militar, claro. El tema del uranio es extremadamente estratégico. No, la segunda pregunta tiene que ver nosotros como país, teniendo grandes posibilidades, sobre todo si hablo de 3 elementos en los cuales el litio, el cobalto, pero sobre todo el grafito, y nosotros tenemos grandes reservas de carbón, que de ahí es donde sale mucha parte del grafito hoy en día. ¿Cómo hacemos para, a través de la innovación, tener un espacio en el mercado internacional? ¿Y qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? ¿Y qué podemos mejorar para que eso suceda? Teniendo en cuenta que no todo, porque es que al carbón se le ha hecho también como al fracturamiento hidráulico y al fracking, mala imagen. No todos los carbones son iguales y nosotros personalmente somos extremadamente utilizando las palabras. Sí, sí, Robinson, aló. Como que se le cayó la voz. Se le cayó, pero digamos que eso es una cuestión mixta, porque otra vez vuelvo al tema, ciencia y tecnología. Si tú tienes un recurso natural y tu sociedad tiene un enfoque a ciencia y tecnología, a ti es muy difícil que te quiebre un mercado porque baje el consumo. Tú puedes convertir tus recursos en otros bienes con más valor. Entonces yo doy el ejemplo de lo que dice Robinson en el sentido de cómo ha sido la política para enfrentarse a la baja del carbón, que está bajando la demanda y también está dando el precio de Australia. En Australia, ¿cuál ha sido el enfoque que ha tomado el país? No sé si alguno se la sepa, pero en Australia ellos ese carbón lo están usando para algo que se llama, para tú hacer como el clean energy, que es coger el carbón y producir el hidrógeno. Entonces ellos están, incluso en Australia tienen, o sea, ellos tienen una exportación altísima de gas natural, son de los mayores exportadores de gas natural y también de los mayores de carbón, pero ahora empezaron a exportar hidrógeno a Japón. ¿Y de dónde lo sacan? De su producción de carbón. Entonces, y eso que irónicamente el carbón de ellos no es tan de buena calidad como el de nosotros. Entonces sí, digamos que eso es como más de cómo tú con la tecnología y la ciencia actual, cómo te enfocas a cómo va el cambio de tu mercado. O sea, de aquí a 10 años, el mercado del carbón de Australia va a tener una parte del carbón que se usa como materia prima, sea para producción eléctrica, muy probablemente en China o India, porque esa gente no va a dejar de quemar carbón. O sea, yo sé que todo el mundo tiene queremos que el mundo pase a la energía renovable, pero yo les digo, si usted quiere eso, háblele a Modi y háblele allá a Xi Jinping en China y dígale, oiga, oblíguenlo. Eso no lo obliga a nadie. Y eso es casi la mitad de la población mundial.
Entonces, Australia diversifica sus compradores. Ahora, una parte lo vende como materia prima, pero otra produce hidrógeno y le vende a Japón. Y mira el mercado del hidrógeno incluso está incipiente. Entonces, no sé si Robinson ahí me escuchó. Muchas gracias. Sí, excelente, excelente, excelente. Muy bien, Eusebio. Y le repito, usted también dijo una cosa muy clave en su presentación. Nosotros somos profesionales del futuro y el futuro es el espacio, ¿no? El futuro es el espacio. Y ahí tenemos grandes reservas. O sea que yo creo que ahí muchas de las discusiones quedarán superadas. Lo que pasa es que hay mucha gente que no está todavía al nivel de la altura y de los tiempos en los cuales se están dando este tipo de discusiones, ¿no? Recomendar, por ejemplo, la serie de innovación que salió en uno de los periódicos hace tiempo, son 12 tomos, me parece una muy buena serie, se la recomiendo ahí a todos. Y un libro de innovación 6.0 de Javier Ferraz, El fin de la estrategia. También es un excelente libro sobre innovación. Un abrazo, Eusebio, y nuevamente felicitaciones. Y ahí le dejo la ironía, que el primer barco que transportó hidrógeno de Australia a Japón funcionaba con diésel. Entonces ahí le dejo ese dato, Robinson. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, no sé si hay algún otro asistente que tenga alguna pequeña pregunta más. En el chat no hay ninguna. Esperemos a ver si algún asistente activa el micrófono, quiere dar alguna sugerencia, crítica, pregunta. Bueno, mientras ahí el último minuto, ustedes pueden buscar en internet, si no me falla la memoria, eso se llama el Brown. Ay, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre. Bueno, pero es en Victoria, en Australia. Entonces ellos cogen el carbón, hacen la gasificación, refinan el gas, hacen la producción del hidrógeno, lo transportan, lo para volverlo líquido, lo cargan en los barcos y lo mandan hasta Kobe Island allá en Japón. Entonces ellos le dieron esa sostenibilidad a esas minas de carbón en ese estado de Australia, porque ellos están exportando el hidrógeno, pero igual producen es carbón. Aunque muchos dicen la ironía, bueno, sí, cero emisiones en Japón, mientras en Australia va a haber contaminación, pero bueno, esa no es la situación. Digamos que es una alternativa a cero emisiones, y es un acuerdo que hicieron ahí Japón y Australia. Y esa es la innovación, enfrentarse a las necesidades con nuevas ideas. Les recomiendo que se mantengan informados, no se dejen solo de la información que les dan, ustedes mismos busquen y que no se desanimen por estar en la industria minera, porque si algo está escrito en la cultura humana es que los humanos somos mineros por naturaleza. O sea, si salimos al espacio vamos a hacer minería, no vamos a ir de vacaciones. Bueno, al principio no creo. Muchas gracias. Listo, yo creo que no hay más preguntas, estimado Eusebio, entonces no sé si podamos dar a finalizar el evento. Muchísimas No, sí, muchas gracias. gracias. Escuchamos a María. Ay, por aquí estoy. Hola, ¿cómo están? Un saludo gigante y Muchísimas abrazos, María. gracias. Oscar, muchas gracias. Eusebio, excelente charla. Gracias por enseñarnos. Listo, entonces ya podremos. ¿Qué pena? Sí, ¿Qué ya. hacer? Sí, Oscar, y que no dejen de ver los documentos que les dejen en QR, porque ahí se van a llevar unas sorpresas. Sobre todo eso que dijo Robinson, de que la gente apuesta mucho a algo y el futuro es otro. Entonces mucha gente está apostando al litio, que la energía eólica, y que tal que el futuro sea otra cosa. Entonces cualquier futuro va a necesitar minerales. Entonces es mejor mirar el panorama global y tener mirar holísticamente, no ponerse a apostar todo en una canasta. Bueno, muchas gracias, chao.
Listo, que tengan un excelente día, estimados asistentes y conferencistas. Agradezco muchísimo a Eusebio por darnos esta excelente conferencia, la verdad lo hizo muy bien. Y quisiera también incentivar a los presentes con que visiten nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras conferencias y recapitular todo el evento de Días de Minería que se culmina el día de hoy. Y bueno, agradecerles también a todos por estar presentes en todas nuestras actividades. Recuerden que somos 3 capítulos organizadores de este gran evento. El capítulo de la SME de la Universidad Francisco de Paula Santander, el capítulo de la IPG de la Universidad de Santander y el capítulo de la SSG de la Universidad de Santander. Y bueno, ya concluimos por el día de hoy. También estarán todos subidos en el canal de YouTube. Les deseo un excelente día y un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Oscar, felicitaciones, hermano, felicitaciones por el evento.